Chica popular confiesa en secreto sus sentimientos en ruso sin saber que él puede entenderla. Así que deja un me gusta y suscríbete, vayamos al anime. Y al principio de todo, una niña pasa entre los alumnos de su escuela, quienes pronto se detienen para admirar su belleza. Una de las chicas dice que es Kujo, quien en este caso es hija de padre ruso y tiene las mejores notas de todo el colegio. Aparte de eso, Kujo también es la tesorera del consejo estudiantil, lo que la convierte en una estudiante con un estatus aún mejor, y mientras camina, un estudiante la detiene y se presenta como Ando, un estudiante de segundo año, y luego dice que se enteró de ella a través de la hermana de Kujo, y cuando se interesó en ella, estaba ansioso por conocerla. Por lo tanto, la invita a almorzar juntos, pero Kujo lo interrumpe antes incluso de terminar su invitación, por lo que nota la frialdad de la chica y le pide sus datos de contacto para avanzar poco a poco. Sin embargo, Kujo se niega incluso a intercambiar contacto con el niño y dice que no tiene ningún interés en él. Y cuando recibe esta piedra en medio de la lata, Ando no responde en absoluto y Kujo lo despide, pero antes de irse, ella le recuerda que su collar va en contra de las reglas de la escuela y mientras tanto, todos a su alrededor quedan perplejos al verla, despreciando a Indo. Después de todo, él es simplemente el chico más buscado de la escuela. Y en cuanto a Kujo, ella va a su habitación y cuando ve a Kuse todo somnoliento, se da cuenta de que ha estado viendo anime toda la noche nuevamente y entonces Kujo le aconseja que deje de hacer eso. Sin embargo, Kuse le explica que el episodio no terminó hasta casi la 1 de la mañana y por eso terminó acostándose tarde también. Y además de ver el anime, Kuse y un amigo estuvieron casi 2 horas hablando por teléfono hablando del episodio en el que Kujo lo llama idiota y él a su vez acepta este insulto con el mayor placer. Después de todo, Kuse ama para discutir sobre las obras que mira y admira. Y al escuchar esto, Kujo se corrige y dice que además de idiota, es un idiota sin la más mínima posibilidad de salvación. Dicho esto, la clase continúa y entonces Kuse pide seguir su cuadernillo de química, pero poco después de unir su mesa a la de ella, comienza a quedarse dormido nuevamente. En esto, el maestro le hace una pregunta a la clase y Kujo golpea a Kuse para hacerlo despertar y al escuchar todo este movimiento, el maestro le pide al niño que responda la pregunta en la pizarra y luego Kujo señala la respuesta incorrecta, lo que indujo a Kuse a equivocarse en la pregunta a propósito. Y luego, ella se levanta y le da la respuesta correcta a la maestra, en la cual Kuse se queja con la niña por hacerle cometer errores a propósito y cuando lo ve enojado, Kujo dice que se ve lindo, pero poco después, ella trata de hablar, diciendo que en realidad lo estaba llamando idiota. Sin embargo, Kuse entiende claramente lo que dijo antes. Después de todo, Kujo ya lo había llamado lindo antes, y además, ella comienza a elogiarlo en ruso, y él a su vez le explica que él jugaba con Kujo cuando eran niños, y porque ella siempre habló ruso a su lado, fue aprendiendo el idioma poco a poco, hasta alcanzar un buen nivel de comprensión del habla. Por lo tanto, a pesar de que ella lo está elogiando en ruso, él es capaz de entenderla claramente, pero para evitar un gran bochorno, decide no decir que entendió todo, y luego de que suena el timbre, Kuse se permite navegar un poco por internet. Sin embargo, al ver al niño rompiendo las reglas de la escuela al usar su teléfono celular, Kujo vuelve a llamar su atención, diciendo que el uso del dispositivo solo está permitido en casos de emergencia, y Kuse explica que su situación en realidad es una emergencia. Y luego, Kujo pregunta qué está pasando exactamente, y Kuse explica que su juego está a punto de terminar, y Kujo dice que es muy audaz al hacerlo junto con un representante del consejo estudiantil. Y en medio del juego, muestra felicidad cuando gana a uno de los personajes del juego, llamado Tsukuyomi, y luego, Kujo toma su celular para confiscarlo, y cuando ve que estaba hablando de la diosa de la luna. En la mitología japonesa, a Kujo esto le resulta extraño. Tsukuyomi tiene el pelo plateado y no negro. Peaje sin embargo, Kuse afirma que estos pequeños detalles no hacen la más mínima diferencia. Después de todo, el personaje es hermoso de todos modos, y al escuchar esto, Kujo regresa a su asiento, y dice en ruso que ella también tiene el cabello plateado. En esto, Kuse la entiende, pero continúa haciendo su teatro, preguntándole qué dijo, y luego, Kujo dice que simplemente lo llamó adicto a los juegos. Sin embargo, Kuse deja claro que esa etiqueta no se le puede atribuir a él. Después de todo, es un jugador casual gratuito y, en cuanto a los verdaderos adictos, son aquellos que juegan juegos de pago para ganar. Y durante el descanso, un Takeshi comienza a quejarse, diciendo que le gustaría ser popular entre las mujeres, y Kuse lo ignora y habla solo con Masachika. Después de todo, creían que el chico simplemente estaba enloqueciendo como siempre, y de repente, todo el consejo estudiantil aparece ahí, por lo que Takeshi sigue encantado con las chicas, y dice que le encantaría acercarse a Kujo. Sin embargo, Masachika dice que al parecer tiene novio. Después de todo, ella siempre desestima a todos los chicos que usan esto, lo siento. Y Kuse, a su vez, dice que Takeshi no tendría ninguna oportunidad con Kujo de todos modos, incluso si estuviera soltera, y al escuchar este insulto, el chico se enoja y dice que está celoso de la cercanía que tiene con Kujo. Sin embargo, Kuse deja en claro que esto no es un privilegio como él imagina. Después de todo, ella siempre está decepcionada de él, pero para Takeshi, esto es mejor que ella lo trate con indiferencia. Por lo tanto, cree que tendría más oportunidades con Suou, ya que la chica es más abierta con todos. Pero para poner fin a la alegría de Takeshi, el colega de al lado le recuerda que Yuyu todavía es de un nivel alto, y además, la chica ya ha rechazado incluso más pretendientes que la propia Kujo, por lo que Takeshi recuerda que Yuyu era más que bonita, es muy rica, por lo tanto, ya debe tener a su prometido. En esto, le pregunta a Kuse si sabe algo sobre la vida amorosa de Suou, y él simplemente ignora la pregunta, y luego Yuyu se acerca a él y le pide sentarse junto a Kuse. Luego, empiezan a hablar de las más diversas trivialidades, y luego, Yuyu se queja de que el ramen de la escuela no es tan picante,
y Kuse, a su vez, dice que la comida podría tener un poco de layu, así que, Esyuyu le gusta la idea y dice que llevará este asunto al consejo estudiantil, y al verla tratar los asuntos administrativos con tanta irresponsabilidad, Kuse le sugiere que deje de hacerlo, y luego, Sou afirma que solo estaba bromeando, y en medio de la conversación, le revela que es amiga de él desde que eran niños. En esto, Kuse pregunta más sobre su relación con Kujo, y Sou dice que tiene la intención de estar más cerca de ella. Sin embargo, Kujo deja en claro que no tiene sentido ser amigo de ella, pero para Sou, aún pueden formar una relación, vínculo de amistad. Y en cuanto a Kuse, ella le pregunta si ya ha considerado su oferta de unirse al consejo estudiantil, y él nuevamente afirma que no tiene ningún interés en eso. Sin embargo, Sou insiste y dice que se adaptaría muy bien a este puesto, ya que tiene experiencia como vicepresidente. En esto, Sou le dice a Kujo que ella fue la presidenta del consejo estudiantil del segundo año de primaria, y en cuanto a Kuse, él era su vicepresidente. Sin embargo, le deja claro que solo se unió porque quería ayudar. Esyuyu, después de todo, no podría ser presidenta del consejo estudiantil sin tener un vicepresidente. Y después de eso, Kuse se queda a solas con Kujo nuevamente, y ella dice que se sorprendió al saber que él la conocía. Después de todo, ella no se imaginaba que Kuse tuviera amigos. Así que él la señala y le dice que ellos también son amigos, y al escuchar esto, ella se avergüenza y se marcha del lugar. Y al regresar a casa, Kuse sueña con el momento en que él y su amigo de la infancia aún eran niños, y cuando estaban contemplando juntos el atardecer. En esto, se despierta de este sueño, y sí recuerda que estudió ruso como un loco, precisamente para poder hablar con ella. Sin embargo, ya ni siquiera recuerda su nombre, y después de ir a la escuela, aprovecha que llegó temprano y ordena el salón, y poco después, Kujo va al lugar, y es extraño que se haya levantado temprano, ya que el niño siempre llega tarde a la escuela, y mucho sueño. Luego, se acerca a ella y nota sus calcetines mojados, y luego, Kujo le explica que un camión pasó rápidamente por un charco de agua y le salpicó la pierna. Sin embargo, ella dice que trajo otro par de calcetines, que ya solucionarán el problema, todo el problema. Dicho esto, ella vuelve a hablar sobre el momento en que Kuse asumió como vicepresidente y le pregunta si realmente no quiere unirse al consejo estudiantil, y él vuelve a decir que no está interesado en involucrarse en esas cosas. Y entonces, Kujo termina con este tema y comienza a quitarse los calcetines, y Kuse a su vez, comienza a mirar hacia otro lado con vergüenza. En esto ella aprovecha que él estaba avergonzado, y le pide al chico que se lo lleve, los calcetines de repuesto que están en su armario, porque como terminó quitándose uno de los calcetines primero, no puede ir al armario. Y luego, él le hace este favor. Sin embargo, la niña apela aún más y le pide que le ponga el calcetín, ante lo cual, Kuse pregunta qué le pasó, y Kujo dice que esa es solo una forma de recompensarlo por habiendo tomado tu calcetín. Y además, ella dice en ruso que también se siente recompensada al verlo hacer eso, y al escuchar este otro coqueteo suyo, Kuse se pregunta por qué le muestra tanto cariño en ruso, y luego, le pregunta qué dijo, y Kujo dice que lo llamó cobarde, porque tardó mucho en ponerse el calcetín en la pierna, y al escuchar este insulto, Kuse toma su pierna sin saberlo, y dice que no aceptará que lo llamen cobarde sin hacer nada. Entonces, toma el calcetín y comienza a ponérselo en su pierna, cuando de repente, golpea una parte que no debería, y Kujo, a su vez, se desespera y lo patea, dejando sus bragas a la vista, y luego de terminar clase, pide hablar con ella, y Kujo dice que ya no está enojada con él y se disculpa por patearlo, en lo que dice que debería simplemente agradecerle por la hermosa vista que le dio. Y al escuchar esto, Kujo deduce que está hablando de sus bragas, y luego, ella lo tira con un puñetazo y sale corriendo. Sin embargo, él comienza a seguirla disculpándose, y después de 10 minutos de persecución, finalmente se detienen a hablar, y Kuse le ofrece su bebida favorita, como una forma de llegar a un compromiso, y después de beber un poco, ella le pregunta si él también quiere un sorbo de la bebida. Sin embargo, ella hace la pregunta en ruso para comprobar si la entiende, y al ver que Kuse no responde en absoluto, deduce que él no la entiende, pero en realidad simplemente queda paralizado ante la idea de besarla indirectamente. Y al conocer a Yuki, Masachika le pregunta por qué lo llamó de repente, y cuando lo ve tan frío, ella le explica que debería preguntarle si había esperado demasiado, ya que eso sonaría más caballeroso de su parte, así que hace lo que ella le pide y entonces, Alia aparece justo a tiempo y se da cuenta de que los dos se llevaban muy bien, incluso si Masachika solo estaba fingiendo. En esto, la chica parece haber estado celosa de la situación, pero trata de ocultarlo, y entonces, Masachika comienza a encargarse de organizar el cuarto de almacenamiento junto a Yuki, y en medio de la limpieza, ella le pide que consiga un objeto específico, juego de mesa, que suelen utilizar para exhibir en festivales escolares. En esto, Yuki informa que jugó este mismo juego durante la nueva reunión del consejo estudiantil que tuvo el otro día, y al escuchar esto, Masachika inicia el tema y pregunta quién ganó el juego, y luego, Alia se da cuenta de que hablan mucho, y les dice a ambos que presten más atención al trabajo. Ante eso, se disculpan y regresan a concentrarse en el trabajo, y Alisa a su vez expresa en ruso que ella también quería algo de atención, y entonces, Masachika la entiende como siempre, y Alia cree que el chico no la está comprendiendo, por lo tanto, sigue pidiendo atención. Y después de eso, un hombre llamado Kensaki se acerca a ellos, y se presenta como el presidente del consejo estudiantil, y dice que escuchó grandes cosas sobre Masachika, y con poco tiempo para hablar, Masachika decide simplemente continuar con su trabajo, pero antes, Kensaki le pide al menos invitarlo a cenar, como una forma de agradecerle por la ayuda que le brindó a Yuki. En esto, Masachika la despide, pero dice que se siente halagado por su consideración, y entonces, Yuki entra en medio de la conversación, y le sugiere al chico que acepte la oferta del presidente, y al final, todos van a un restaurante a tomar algo, cenan juntos, y al
al final, en medio de la conversación, Kensaki vuelve a hablar de cómo terminaron el trabajo tan rápido. Y luego, Yuki afirma que Masachika en realidad es muy hábil, ya que maneja el trabajo físico y el papeleo como si nada, y además, lo describe como un excelente maestro de ceremonias y negociador, en lo cual, él dice que ella lo está elogiando más allá, lo que se merece. Y en cuanto a Kensaki, dice que Yuki no suele elogiar mucho a nadie, por lo que propone que Masachika también se una al consejo estudiantil, y luego rechaza esta invitación, diciendo que está cansado de lidiar con este tipo de tareas. Después, en fin, todo el trabajo que hizo en la primaria fue suficiente. En esto Kensaki lo entiende, y dice que el consejo estudiantil de la escuela sí requiere mucho trabajo, sin embargo, le deja claro que tener esto en su currículum lo hará mucho más recomendado. Sin embargo, Masachika dice que no es tan ambicioso, por lo tanto, esto no le será de mucha utilidad. Y es más, afirma que Yuki es la elección correcta para la próxima presidencia incluso sin tenerlo a su lado, pero al escuchar esto, Kensaki dice que se equivoca al decir que ella es la mejor opción. Después de todo, todavía están ahí. Hay varios otros candidatos, y el principal es la propia Alia. Y después de la comida, se separan, y Masachika se pone a disposición para acompañar a Alia a su casa, y en el camino, le pregunta si ella realmente tiene la intención de postularse para presidenta del consejo estudiantil, y cuando ella dice que sí, ella le pide que la deje ir sola el resto del camino. En este, Masachika llega a su casa, y encuentra a Yuki recostada en su sofá, diciéndole que se quedará esa noche en su casa, y al comentar sobre el manga que está leyendo, los dos entran en una discusión sobre que ella realmente es suya, amigo, su infancia, y aunque Masachika afirma que esto no tiene mucho sentido ya que son hermanos, Yuki insiste en esto y dice que la amistad entre hermanos también cuenta, por lo tanto, ella siente que está bien llamarlo su amigo. Infancia. Después de decir eso, vuelve a leer el manga, y se da cuenta que la heroína de la historia se está involucrando con su hermano, e incluso dice que podrían ser medio hermanos. Pero la chica se asusta diciendo que es solo bueno porque son medio hermanos, cierto, debe ser el 3 o 4 anime de la temporada que el protagonista es Pike Yosura no Sora. ¿Qué carajos está pasando? Dicho esto, se van a dormir, pero al día siguiente, Masachika despierta con Yuki encima de él, y se queja de ello. Sin embargo, ella le explica que solo está siendo cariñosa con él. Sin embargo, él interpreta eso como violencia doméstica en lugar de un gesto afectuoso. A eso, Yuki dice que la próxima vez se esconderá debajo de su cama y le tirará de la pierna cuando él se levante, y al escuchar a su hermana decir un montón de tonterías, Masachika le dice que se aparte de él. Y después de eso, los dos van al cine a ver una película, y luego, Yuki decide correr al cine nuevamente para ver la misma película. Sin embargo, Masachika la detiene y le dice que necesitan ir de compras ahora. Y cuando van a una tienda de ropa, Yuki compra un artículo específico, y cuando Masachika mira el precio se sorprende, porque un vestido sencillo simplemente cuesta 15.000 yenes. Y Yuki explica que la moda femenina en realidad cuesta mucho más. Y en medio de las compras, le pregunta si ella también siente que hay algo mirándolos, y Yuki inmediatamente dice que sí. Después de todo, ella ya se había dado cuenta de esto antes que él, pues Alia ya había estado siguiendo a los dos desde que llegaron ese piso, y al escuchar esto, Masachika se sorprende de que su hermana se haya dado cuenta de esto tan rápido. Y Yuki, a su vez, aprovecha para alardear de sus sentidos agudizados, y luego, va a hablar con Alisa directamente, sin importarle nada, y Masachika intenta ocultarlo, y dice que terminaron encontrándose allí por coincidencia. Y luego, Alisa dice lo mismo, y explica que ya los había visto poco antes, y simplemente no encontraba el mejor momento para saludarlos, y Yuki le pregunta qué estaba haciendo allí exactamente, y Alisa lo disimula, diciendo que era comprar algo de ropa. Y en medio de la conversación, Yuki decide invitar a Alisa a comer con ellos a cierto restaurante, y al escuchar esto, Masachika la interrumpe, y le dice que si van a comer juntos, que se vayan a otro lado. En este caso, Yuki explica que el lugar al que están pensando ir a comer sirve ramen picante, y cuando ve a su hermana guardando palabras para describir ese ramen, Masachika la corrige y dice que el ramen de este restaurante en realidad es súper picante, pero aún así, Alisa decide ir con ellas, y luego, Masachika deja en claro que ella no tienes que ir con ellos si no quieres. Sin embargo, Alisa insiste en ir con ellos, por lo que van a un restaurante llamado Caldero del Infierno, que solo por el nombre da una idea de lo picantes que son los platos del establecimiento. Y al leer este nombre, Alisa comienza a preocuparse y se pregunta si realmente sirven ramen. Yuki la tranquiliza diciéndole que sí. Sin embargo, ella sigue angustiada por el hecho de que el restaurante tiene infierno en el nombre. Masachika le vuelve a aconsejar ella desista de esa idea, pero Alisa se mantiene firme en ir a comer con ellos. Y al ver el menú, nota que no conoce ningún plato, y entonces, Yuki menciona el plato Blood Pool Hell, que en este caso es un ramen hecho con una sopa muy roja, y aunque tiene eso nombre aterrador, es el ramen menos picante del menú. Y en cuanto al plato infierno del Valle Espinoso, Yuki describe que la sensación de comerlo es casi como si te perforaran la lengua con innumerables agujas porque hace tanto calor, que Alisa vuelve a mirar el menú y pregunta sobre él, el plato del infierno infinito. Y luego, Yuki explica que este plato es uno de los más picantes, ya que les deja la boca completamente entumecida, y mientras deciden que van a comer, Masachika dice que se quedará con un infierno de sangre. Y en cuanto a Alisa, le aconseja que no se obsesione mucho con lo que va a comer. Después de todo, esta es su primera vez en ese restaurante, por lo que decide comenzar con el mismo plato que él eligió, y Yuki, a su vez, también elige el mismo plato para ambos. Y mientras esperan que llegue la comida, Alisa nota que Yuki está vestida con ropa muy masculina ese día, lo que la deja visiblemente sorprendida, y Yuki explica que decidió cambiar un poco las cosas, ya que ahora no están en el trabajo. Y para hacer las cosas más picantes, le dice a Alisa que está
estaba en la cama con Masachika y como tenía ganas de usar algo diferente, decidió tomar prestada una de sus camisas, que en este caso, es la camisa que ella está usando en este preciso momento. Y al ver a su hermana expresar sus palabras de manera sugerente, Masachika explica que en realidad ella llegó a su casa sin previo aviso y saltó a su cama de la nada, pero al escuchar algo tan absurdo como eso, Alisa obviamente no le cree. Y de repente, finalmente llegan los platos, y cuando Alisa ve el ramen, inmediatamente pone cara de miedo, y luego, se queda mirando la comida por unos segundos, hasta que decide simplemente actuar y tomar la primera cucharada del plato, y al verter la salsa del diablo adentro, la chica se queda estática, pero dice que el ramen está muy bueno. Luego, todos vuelven a comer, y Alisa expresa su descontento con la comida, pero habla en ruso, para evitar que la entiendan, y luego, Masachika dice que no necesita obligarse a comer ese ramen picante si quiere. No quiere, y ella, a su vez, sigue disimulándolo diciendo que la comida es muy buena, cuando en realidad no le gusta nada. En esto, Yuki lo entiende todo mal, pensando que Alisa realmente está disfrutando la comida, por lo que sugiere que la chica ponga la lágrima del diablo en el ramen para hacer la comida aún más picante. Y cuando ve la expresión en el rostro de Alisa en su cara, su hermana Masachika se da cuenta de que lo hace por despecho. Y en cuanto a Alisa, decide probar la salsa que le sugiere Yuki, y dice que una sola gota de esa salsa no será suficiente para matarla. Sin embargo, cuando prueba la comida con esa nueva salsa, Alisa le da una digna grito de los que están en el infierno. Y después de la comida, Yuki va a un lugar a comprar, y entonces, Masachika se queda sola con Alisa en una plaza y decide comprarle un helado, como una forma de aliviar la sensación de ardor en su lengua. Y mientras comen helado, él le pregunta por qué quiere ser presidenta del consejo estudiantil, y por no decir que quiere rivalizar con Yuki, ella dice que no tiene una razón específica para querer eso. Después de todo, Alisa solo quiere ese puesto por querer, y aunque no tiene a nadie como compañero de fórmula, Alisa afirma que no necesita la ayuda de nadie, y Masachika explica que según las reglas, es obligatorio para ella tener otro compañero de fórmula, por lo que decide que ella elegirá a una persona al azar para que sea su subcampeona. Al fin y al cabo, al ser tu vicio, esto solo será importante en el papel. Dicho esto, ella le pide que la acompañe en sus compras más tarde, y Masachika, a su vez, afirma que ayudarla a elegir su ropa requiere que estén muy cerca, y apenas dice esto, recuerda que Alisa no tiene amigos que van de compras con ella y por eso no entiende cómo funcionan estas cosas, por lo que él se pone a su disposición para ayudarla. Y luego de recoger su ropa y dirigirse al vestidor, Alisa nota que podría terminar oyéndola cambiarse, por lo que le pide que se aleje más de la puerta del vestidor. Y al cambiarse, Alisa duda de su reacción y deduce que puede que la trate con indiferencia, pero cuando Masachika realmente la ve, la colma de elogios, y la chica regresa al camerino y se sorprende con la cantidad de cumplidos que le lanzó. Después de todo, Alisa no esperaba que él supiera cómo felicitar a una chica adecuadamente, y al pensar esto, Alisa deduce que él ya está acostumbrado, ya que siempre está saliendo con Yuki, y al pensar en ella, Alisa decide usar ropa más masculina, tal como lo hizo Yuki ese día anterior, y luego, comienza a probar varios otros looks, hasta que de repente, Yuki aparece en escena, y dice que Alisa es muy atrevida con ese atuendo, y después de eso, toman el tren para irse, y cuando se quedan solas, Alia comienza a arrepentirse. El cartón que pasó por el probador de la tienda. Y al principio de todo, una niña pasa entre los alumnos de su escuela, quienes pronto se detienen para admirar su belleza. Una de las chicas dice que es Kujo, quien en este caso es hija de padre ruso y tiene las mejores notas de todo el colegio. Aparte de eso, Kujo también es la tesorera del consejo estudiantil, lo que la convierte en una estudiante con un estatus aún mejor, y mientras camina, un estudiante la detiene y se presenta como Ando, un estudiante de segundo año, y luego dice que se enteró de ella a través de la hermana de Kujo, y cuando se interesó en ella, estaba ansioso por conocerla. Por lo tanto, la invita a almorzar juntos, pero Kujo lo interrumpe antes incluso de terminar su invitación, por lo que nota la frialdad de la chica y le pide sus datos de contacto para avanzar poco a poco. Sin embargo, Kujo se niega incluso a intercambiar contacto con el niño y dice que no tiene ningún interés en él. Y cuando recibe esta piedra en medio de la lata, Ando no responde en absoluto y Kujo lo despide, pero antes de irse, ella le recuerda que su collar va en contra de las reglas de la escuela, y mientras tanto, todos a su alrededor quedan perplejos al verla, despreciando a Indo. Después de todo, él es simplemente el chico más buscado de la escuela. Y en cuanto a Kujo, ella va a su habitación, y cuando ve a Kuse todo somnoliento, se da cuenta de que ha estado viendo anime toda la noche nuevamente, y entonces, Kujo le aconseja que deje de hacer eso. Sin embargo, Kuse le explica que el episodio no terminó hasta casi la 1 de la mañana, y por eso terminó acostándose tarde también. Y además de ver el anime, Kuse y un amigo estuvieron casi 2 horas hablando por teléfono hablando del episodio, en el que Kujo lo llama idiota, y él a su vez, acepta este insulto con el mayor placer. Después de todo, Kuse ama para discutir sobre las obras que mira y admira. Y al escuchar esto, Kujo se corrige y dice que además de idiota, es un idiota sin la más mínima posibilidad de salvación. Dicho esto, la clase continúa, y entonces, Kuse pide seguir su cuadernillo de química, pero poco después de unir su mesa a la de ella, comienza a quedarse dormido nuevamente. En esto, el maestro le hace una pregunta a la clase, y Kujo golpea a Kuse para hacerlo despertar, y al escuchar todo este movimiento, el maestro le pide al niño que responda la pregunta en la pizarra, y luego, Kujo señala la respuesta incorrecta, lo que indujo a Kuse a equivocarse en la pregunta a propósito, y luego, ella se levanta y le da la respuesta correcta a la maestra, en la cual, Kuse se queja con la niña por hacerle cometer errores a propósito, y cuando lo ve enojado,
lado, Kujo dice que se ve lindo, pero poco después, ella trata de hablar, diciendo que en realidad lo estaba llamando idiota. Sin embargo, Kuse entiende claramente lo que dijo antes. Después de todo, Kujo ya lo había llamado lindo antes, y además, ella comienza a elogiarlo en ruso, y él a su vez le explica que él jugaba con Kujo cuando eran niños, y porque ella siempre habló ruso a su lado, fue aprendiendo el idioma poco a poco, hasta alcanzar un buen nivel de comprensión del habla. Por lo tanto, a pesar de que ella lo está elogiando en ruso, él es capaz de entenderla claramente, pero para evitar un gran bochorno, decide no decir que entendió todo, y luego de que suena el timbre, Kuse se permite navegar un poco por internet. Sin embargo, al ver al niño rompiendo las reglas de la escuela al usar su teléfono celular, Kujo vuelve a llamar su atención, diciendo que el uso del dispositivo solo está permitido en casos de emergencia, y Kuse explica que su situación en realidad es una emergencia, y luego, Kujo pregunta qué está pasando exactamente, y Kuse explica que su juego está a punto de terminar, y Kujo dice que es muy audaz al hacerlo junto con un representante del consejo estudiantil, y en medio del juego, muestra felicidad cuando gana a uno de los personajes del juego, llamado Tsukuyomi, y luego, Kujo toma su celular para confiscarlo, y cuando ve que estaba hablando de la diosa de la luna. En la mitología japonesa, a Kujo esto le resulta extraño. Tsukuyomi tiene el pelo plateado y no negro. Peaje sin embargo, Kuse afirma que estos pequeños detalles no hacen la más mínima diferencia. Después de todo, el personaje es hermoso de todos modos, y al escuchar esto, Kujo regresa a su asiento, y dice en ruso que ella también tiene el cabello plateado. En esto, Kuse la entiende, pero continúa haciendo su teatro, preguntándole qué dijo, y luego, Kujo dice que simplemente lo llamó adicto a los juegos. Sin embargo, Kuse deja claro que esa etiqueta no se le puede atribuir a él. Después de todo, es un jugador casual gratuito y, en cuanto a los verdaderos adictos, son aquellos que juegan juegos de pago para ganar. Y durante el descanso, un Takeshi comienza a quejarse, diciendo que le gustaría ser popular entre las mujeres, y Kuse lo ignora y habla solo con Masachika. Después de todo, creían que el chico simplemente estaba enloqueciendo como siempre, y de repente, todo el consejo estudiantil aparece ahí, por lo que Takeshi sigue encantado con las chicas, y dice que le encantaría acercarse a Kujo. Sin embargo, Masachika dice que al parecer tiene novio. Después de todo, ella siempre desestima a todos los chicos que usan esto, lo siento. Y Kuse, a su vez, dice que Takeshi no tendría ninguna oportunidad con Kujo de todos modos, incluso si estuviera soltera, y al escuchar este insulto, el chico se enoja y dice que está celoso de la cercanía que tiene con Kujo. Sin embargo, Kuse deja en claro que esto no es un privilegio como él imagina. Después de todo, ella siempre está decepcionada de él, pero para Takeshi, esto es mejor que ella lo trate con indiferencia. Por lo tanto, cree que tendría más oportunidades con Suou, ya que la chica es más abierta con todos. Pero para poner fin a la alegría de Takeshi, el colega de al lado le recuerda que Suyu todavía es de un nivel alto, y además, la chica ya ha rechazado incluso más pretendientes que la propia Kujo, por lo que Takeshi recuerda que Suyu era más que bonita, es muy rica, por lo tanto, ya debe tener a su prometido. En esto, le pregunta a Kuse si sabe algo sobre la vida amorosa de Suou, y él simplemente ignora la pregunta, y luego Suyu se acerca a él y le pide sentarse junto a Kuse. Luego, empiezan a hablar de las más diversas trivialidades, y luego, Suyu se queja de que el ramen de la escuela no es tan picante, y Kuse, a su vez, dice que la comida podría tener un poco de layu, así que, Suyu le gusta la idea y dice que llevará este asunto al consejo estudiantil, y al verla tratar los asuntos administrativos con tanta irresponsabilidad, Kuse le sugiere que deje de hacerlo, y luego, Suou afirma que solo estaba bromeando, y en medio de la conversación, le revela que es amiga de él desde que eran niños. En esto, Kuse pregunta más sobre su relación con Kujo, y Suou dice que tiene la intención de estar más cerca de ella. Sin embargo, Kujo deja en claro que no tiene sentido ser amigo de ella, pero para Suou, aún pueden formar una relación, vínculo de amistad. Y en cuanto a Kuse, ella le pregunta si ya ha considerado su oferta de unirse al consejo estudiantil, y él nuevamente afirma que no tiene ningún interés en eso. Sin embargo, Suou insiste y dice que se adaptaría muy bien a este puesto, ya que tiene experiencia como vicepresidente. En esto, Suou le dice a Kujo que ella fue la presidenta del consejo estudiantil del segundo año de primaria, y en cuanto a Kuse, él era su vicepresidente. Sin embargo, le deja claro que solo se unió porque quería ayudar. Suyu, después de todo, no podría ser presidenta del consejo estudiantil sin tener un vicepresidente. Y después de eso, Kuse se queda a solas con Kujo nuevamente, y ella dice que se sorprendió al saber que él la conocía. Después de todo, ella no se imaginaba que Kuse tuviera amigos, así que él la señala y le dice que ellos también son amigos, y al escuchar esto, ella se avergüenza y se marcha del lugar. Y al regresar a casa, Kuse sueña con el momento en que él y su amigo de la infancia aún eran niños, y cuando estaban contemplando juntos el atardecer. En esto, se despierta de este sueño, y sí recuerda que estudió ruso como un loco, precisamente para poder hablar con ella. Sin embargo, ya ni siquiera recuerda su nombre, y después de ir a la escuela, aprovecha que llegó temprano y ordena el salón, y poco después, Kujo va al lugar, y es extraño que se haya levantado temprano, ya que el niño siempre llega tarde a la escuela, y mucho sueño. Luego, se acerca a ella y nota sus calcetines mojados, y luego, Kujo le explica que un camión pasó rápidamente por un charco de agua y le salpicó la pierna. Sin embargo, ella dice que trajo otro par de calcetines, que ya solucionarán el problema, todo el problema. Dicho esto, ella vuelve a hablar sobre el momento en que Kuse asumió como vicepresidente y le pregunta si realmente no quiere unirse al consejo estudiantil, y él vuelve a decir que no está interesado en involucrarse en esas cosas. Y entonces, Kujo termina con este tema y comienza a quitarse los calcetines, y Kuse a su vez, comienza a mirar hacia otro lado con vergüenza. En esto ella aprovecha que él estaba
estaba avergonzado, y le pide al chico que se lo lleve los calcetines de repuesto que están en su armario, porque como terminó quitándose uno de los calcetines primero, no puede ir al armario, y luego, él le hace este favor. Sin embargo, la niña apela aún más y le pide que le ponga el calcetín, ante lo cual, Q se pregunta qué le pasó, y Kujo dice que esa es solo una forma de recompensarlo por habiendo tomado tu calcetín, y además, ella dice en ruso que también se siente recompensada al verlo hacer eso, y al escuchar este otro coqueteo suyo, Q se pregunta por qué le muestra tanto cariño en ruso, y luego, le pregunta qué dijo, y Kujo dice que lo llamó cobarde, porque tardó mucho en ponerse el calcetín en la pierna, y al escuchar este insulto, Q se toma su pierna sin saberlo, y dice que no aceptará que lo llamen cobarde sin hacer nada. Entonces, toma el calcetín y comienza a ponérselo en su pierna, cuando de repente, golpea una parte que no debería, y Kujo, a su vez, se desespera y lo patea, dejando sus bragas a la vista, y luego de terminar clase, pide hablar con ella, y Kujo dice que ya no está enojada con él y se disculpa por patearlo, en lo que dice que debería simplemente agradecerle por la hermosa vista que le dio, y al escuchar esto, Kujo deduce que está hablando de sus bragas, y luego, ella lo tira con un puñetazo y sale corriendo. Sin embargo, él comienza a seguirla disculpándose, y después de 10 minutos de persecución, finalmente se detienen a hablar, y Q se le ofrece su bebida favorita, como una forma de llegar a un compromiso, y después de beber un poco, ella le pregunta si él también quiere un sorbo de la bebida. Sin embargo, ella hace la pregunta en ruso para comprobar si la entiende, y al ver que Kusen no responde en absoluto, deduce que él no la entiende, pero en realidad simplemente queda paralizado ante la idea de besarla indirectamente, y después de regresar a la oficina con de compras, el presidente les agradece a ambos por su ayuda. Sin embargo, se sorprende por el osito de peluche que Kujo sostiene y le pregunta qué significa eso, y ella le pregunta si puede dejar ese osito en la habitación, pero al escuchar esto es totalmente inapropiado. Sugerencia, el presidente le dice que reconsidere esa idea, y en cuanto a Kuse, le muestra los artículos que compraron, y luego, la presidenta lo felicita, y dice que fue de mucha utilidad, porque si Kujo hubiera ido de compra solo, seguramente ahora las cosas se complicarían, porque si fuera por ella, la sala del consejo estudiantil se habría convertido en un parque temático, y dicho esto, el presidente le pregunta si ha cambiado de opinión acerca de unirse al consejo estudiantil, y Kuse dice que se mantiene firme en su decisión. Sin embargo, no tiene problema en ayudar de vez en cuando. En esto, pregunta por qué el presidente está tan interesado en tenerlo en el consejo estudiantil, y él, a su vez, pregunta por qué Kuse está tan decidido a no ser parte del equipo, a lo que Kuse afirma que no se siente digno de ser parte del equipo, ser miembro del consejo estudiantil, pero al escuchar esta afirmación, el presidente dice que no está de acuerdo con eso. Después de todo, el niño ha demostrado que es muy competente como vicepresidente del consejo estudiantil de segundo de primaria, pero Kuse explica que no tenía ningún objetivo que pudiera lograr mientras estuviera en este puesto, y el presidente afirma que esto no es tan relevante. Después de todo, él mismo solo se unió al consejo estudiantil con la intención de ganarse a la chica con la que tenía enamorado, por lo que considera que esta es una razón muy inútil para querer alcanzar este puesto. Dicho esto, el presidente muestra una foto de su hermano con una expresión deprimente en el rostro, y dice que él también era así hace unos 2 años, y para colmo, tampoco estaba interesado en ninguna actividad escolar, lo que le convertía en una persona aún menos interesante, y mientras tanto, acabó enamorándose de una chica muy guapa, muy por encima de su nivel. En este caso, se refiere a su actual novia, la vicepresidenta Saracina, y aunque hoy en día están juntos, afirma que trabajó duro para ser digno de salir con ella y convertirse en el presidente del consejo estudiantil. Fue solo un paso hacia eso, por lo tanto, considera que su razón para aspirar a este puesto es algo muy inadecuado, y precisamente por eso cree que a Kuse no debería importarle demasiado tener una razón adecuada para estar en ese puesto. Y en cuanto a Kujo, ella deja en claro que no importa la razón que lo hizo querer unirse al consejo estudiantil, después de todo, lo importante es que haga lo mejor que pueda para mejorar la situación de los estudiantes tanto como pueda. Y Kuse pregunta si las cosas realmente se pueden ver de esa manera, y Kujo afirma que sí, de lo contrario, solo las personas santas podrían ocupar posiciones de poder. Y al escuchar esto comienza a darles la razón, y el presidente le recuerda que dio resultados positivos durante el periodo que fue vicepresidente del consejo estudiantil de 2 de primaria, por lo tanto, le asegura que Kuse no tiene de qué avergonzarse de cualquier cosa que haya hecho, y el niño dice que pensará mejor en su propuesta, y pregunta dónde está Alia, y el presidente explica que ella está mediando en una discusión entre los equipos de béisbol y fútbol. Después de todo, ambos equipos juegan contra otras escuelas en esta época del año y usan el campo de la escuela para entrenar. Sin embargo, el equipo de fútbol ingresó a las eliminatorias regionales ese año y, por lo tanto, pidieron usar el campo de la escuela para practicar. Y luego, Alia tuvo que ir a mediar entre los dos equipos. Después de todo, ninguno de los dos quiere echar una mano y despejar el campo. Y como Chisaki necesitaba ir a resolver otro problema que involucraba cuestiones importantes en el club de Kendo, necesitaba enviar a Alia para que fuera a resolver este problema para ambos equipos, ya que esto también podría terminar beneficiándola a ella, ya que le daría más experiencia en resolver problemas como ese, o al mismo tiempo. Al menos eso es lo que pensaba. Después de todo, Alia también está teniendo problemas para resolver este problema. Como resultado, Kuse pide permiso para ir a comprobarlo, la situación con ambos equipos, y mientras tanto, Alia intenta controlar la situación, pidiendo a todos que se calmen, ya que humillarse unos a otros no resolverá la situación, y uno de los chicos le pregunta si tiene alguna idea, y Alia dice que el equipo de béisbol puede usar el parque junto al río para practicar. Después de todo, este es un parque que está cerca de la escuela y tiene un campo
campo de béisbol. Pero al escuchar esto, el equipo de béisbol cuestiona esta decisión, diciendo que este parque también tiene una cancha de fútbol, por lo que este argumento también va para ellos. Sin embargo, uno de los integrantes del equipo de fútbol afirma que su equipo tiene más jugadores, por lo que necesitamos un campo más grande que el del equipo de béisbol, y la discusión continúa. Y Alyssa, a su vez, siente que es incapaz de tener voz ante esa confusión, y entonces recuerda la versión infantil de sí misma, cuyo lema era hacer todo sola. Al fin y al cabo, nunca fue buena en convencer a cualquiera de hacer cualquier cosa. En esto, ella siente que el hecho de que se aisló y despreció a la gente es la razón por la que se encuentra en esa situación difícil ahora, ya que cree que la gente tiene razones para no escuchar a una persona como ella. Y entonces, comienza a pedirle a alguien que la ayude, cuando Kuse aparece justo a tiempo, y dice que el consejo estudiantil lo envió allí para ayudar a resolver la situación, y en ese momento recuerda minutos antes, cuando se dirigía al lugar, y su primera reacción al ver eso fue simplemente darle la espalda y alejarse. Sin embargo, al escucharla susurrar pidiendo ayuda, decidió regresar para ayudarla. Y al presentarse a los chicos de ambos equipos, Kuse dice que ya tienen una idea de lo que está pasando allí, y luego sugiere que el equipo de béisbol entrene en el parque cerca de la escuela, ya que tienen menos integrantes, y a cambio, el equipo de fútbol que tenga más integrantes, necesitará dejar algunos de sus jugadores con el equipo de béisbol para ayudarlos en su entrenamiento. Pero al escuchar esta idea ambos equipos siguen en desacuerdo, por lo que los asistentes intentan controlar la situación, diciendo que ellos serán los encargados de ayudar al equipo de béisbol, y al ver que tendrán chicas acompañando el entrenamiento, el equipo decide cerrar un acuerdo, y así, todo se resuelve, y Kuse les pide a todos que se presenten en el consejo estudiantil con sus solicitudes al día siguiente. Y hecho esto, le pide disculpas a Alia por interferir en un asunto que se suponía debía resolver, y ella, a su vez, dice que todo está bien, y comenta sobre la forma en que manejó su propuesta. Después de todo, parecía que ya sabía que los asistentes se ofrecerían para ayudar al equipo de béisbol. En esto, Kuse explica que el asistente está saliendo con el capitán del equipo de béisbol, y al hacer las cosas de esta manera, mata 3 pájaros de un tiro. Después de todo, el equipo de béisbol tendrá chicas lindas acompañando su entrenamiento, y en cuanto a equipo de fútbol, podrán utilizar la cancha a su antojo, y finalmente, el capitán del equipo de béisbol y su novia podrán aprovechar los entrenamientos entre clubes para conocerse. Y mientras caminan un poco más, se encuentran con el presidente, ante lo cual Alia dice que lograron resolver el problema. Sin embargo, le da todo el crédito a Kuse, quien a su vez, señala que el presidente armó toda esta situación en una manera de pensar, solo para probar las capacidades de Kuse. En este caso, vuelve a preguntar si el chico ya decidió si unirse o no al consejo estudiantil, y Kuse dice que sí, en ese caso se unirá al equipo. Sin embargo, al salir de la sala del consejo estudiantil, recibe un formulario, el cual debe ser completado y entregado a la mañana siguiente, lo que le hace creer que lo están engañando. Y en medio de todo esto, Alia le pregunta si su verdadero interés sería participar en las elecciones presidenciales junto a Sou, en lo que le pregunta si ella dejaría de ser presidenta si ese fuera el motivo, y ella dice que no. Después de todo, ella quiere ser presidenta del consejo estudiantil de todos modos, incluso si eso significa tener que enfrentarlo. Y al escuchar esto, se da cuenta de que ella siempre ha sido muy decidida e inquebrantable. Por ello, él está dispuesto a hacerla llegar a la presidencia, pues pretende no dejarla sola de ahora en adelante. En esto le dice que tome su mano y confíe en lo que le está diciendo, y Alia a su vez se seca las lágrimas y aprieta la mano de Kuse, diciéndole que lo ama. Sin embargo, lo dice en ruso, esperando que él no la entienda. Sin embargo, Kuse la entiende perfectamente y comienza a recordar su infancia, cuando jugaba con otra chica rusa, y Alia nota por su rostro que el niño está pensando en otra mujer, y esto la enoja visiblemente, y él a su vez, nota que está completamente jodido. En esto, Alia dice que justo después de que él proclama su total apoyo, estaba pensando en Sou. Sin embargo, intenta arreglar las cosas de la peor manera posible, diciendo que en realidad estaba pensando en otra chica, pero esa excusa obviamente no funciona. Y luego Alia le da una bofetada en la cara que lo hace caer al suelo, pero luego extiende su mano para ayudarlo a levantarse. Y en el camino de regreso a casa, confiesa que esta es la primera vez que una chica lo abofetea, por lo tanto, siente que ganó más XP como hombre, y al escucharlo decir este tipo de tonterías, Alia deduce que ha golpeado. Sin embargo, su cabeza en la caída, Kuse garantiza que su cerebro está funcionando al 100% de manera eficiente, y Alia recuerda que su cerebro en realidad ya está defectuoso de fábrica. Y al escuchar este insulto gratuito, Kuse intenta refutarlo, y dice que fue considerado un niño prodigio. Sin embargo, ella demuestra que no cree ni una sola palabra de lo que dice, y luego de que él la deja en su casa, Alia le da un hombro frío en la mejilla, pero Kuse dice que está bien ya que su cara simplemente palpita un poco. Luego, Alia lo besa en la mejilla, como forma de disculparse, y luego entra a la casa. Post créditos. Y mientras se acuesta en su cama, Alia recuerda el momento en que le confesó sus sentimientos a Kuse, diciéndole en ruso que lo ama. En esto, ella está confundida acerca de lo que dijo y se pregunta si realmente lo ama, pero poco después, comienza a luchar, diciendo que no ama al chico ni nada por el estilo. En este caso ella cree que simplemente se dejó llevar por el momento que estaban teniendo los dos, pero luego intenta pensar hipotéticamente en la posibilidad de que realmente le agradara. Sin embargo, Alia lo hace con la excusa de que solo lo usará para argumentar, y luego, ella afirma que incluso si le agradara, tendría algo más importante que hacer en este momento. En este caso, debería perseguir su objetivo de convertirse en la presidenta del consejo estudiantil, y tener una relación con estas horas solo te haría la vida más difícil, y además comienza a imaginarse diciéndole que lo ama, y en su mente piensa que él la evitaría
Alia, diciendo que malinterpretó la ayuda que él se propuso ofrecerle, en lo cual, la niña vuelve a golpearse en la cama, frustrada, y se dice a sí misma nuevamente que no ama al niño, por lo que Masa regresa a casa, y cuando va con su hermana, Alia nota que la niña parece estar preocupada por algo y luego le pregunta qué pasa, sucediéndole a ella. Luego, la mirada de preocupación desaparece del rostro de la niña y dice que algo maravilloso pasó ese día. En este caso, conoció a una persona increíble, y luego, le muestra un oso a Alia, y le dice que se parece mucho a ella. Sin embargo, Alia pregunta cómo son exactamente, y Masa dice que la expresión en los ojos es prácticamente la misma, pero al escuchar esto, Alia afirma que un peluche ciertamente no tiene expresión alguna. Y entonces, Masa decide cambiar de tema, y al hablar de Kuse, dice que pensaba que el chico era una persona muy agradable, y eso le hizo entender por qué su hermana se enamoró de él. Sin embargo, Alia sigue negando esto, y dice que ya le dejó claro que los dos no tienen nada, por lo que le pide a su hermana que deje de decir esas cosas. En esto, Masa decide cumplir con el pedido de su hermana. Sin embargo, continúa burlándose de ella, diciéndole que es muy linda cuando trata de ocultar sus sentimientos, y luego, le aconseja a Alia que se apresure y le diga lo que siente al respecto. Él, después de todo, ella no podrá hacer nada más si él comienza a salir con otra chica. Dicho esto, Masa va a su habitación y Alia, a su vez, se pregunta qué le pasa a su hermana. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.